vector de desplazamiento, que ese es muy sencillo. Ya sabemos que debemos de seguir el mismo orden de el ensamble. Entonces, en este apoyo, bueno, perdón, estamos en el nodo B. Eran, íbamos a ignorar el resorte y entonces hay dos desplazamientos desconocidos en este lugar, que son estos que acabo de poner. Después, en este apoyo, ¿cuál de los desplazamientos está restringido? En Y. Exacto. El desplazamiento en Y está restringido. Entonces le ponemos un 0 y el giro está libre. Por último, en el nodo C, pues recuerden que se eliminó al notar que los dos desplazamientos, en este caso, pues están restringidos. Este es el vector de desplazamientos. Ahorita lo vamos a volver a poner. Aquí está. Falta la matriz de rigidez, ahorita la vuelvo a colocar. Bueno, entonces aquí tenemos el vector de desplazamientos. Y enseguida vamos a ver el vector de fuerzas. Como ya se ha dicho anteriormente, la forma de calcularlo pues sí cambia. En realidad está formado por dos términos. La fórmula correspondiente es esta. Las fuerzas aplicadas a los nodos y las fuerzas debidas a los empotramientos dobles. Entonces, las fuerzas aplicadas a los nodos se consideran pues de la misma manera que como lo hicimos en armaduras, y esto es muy evidente a partir del diagrama. O sea, simplemente atendemos a los nodos y vemos qué fuerzas están aplicadas justo en esos lugares. Entonces, aquí hay que olvidarse de la parte intermedia de cada barra. Entonces, únicamente vamos a considerar las fuerzas aplicadas a estos lugares
si es que las hay, ¿sí? Recuerden que el orden debe de ser el mismo, que ya se mencionó. Igual tenemos como referencia al vector de desplazamientos. Entonces, al desplazamiento vertical se le asocia una fuerza en ese sentido y al giro le asociamos un momento. Entonces, observen que en este caso no hay fuerzas aplicadas en este nodo. En realidad sí los hay, pero recuerden que estamos ignorando el resorte. Entonces, simplemente ponemos un 0 en cada componente de la fuerza en ese nodo. Denme un momento, por favor. Entonces, ahora en el nodo A, pues la única fuerza aplicada es la del apoyo. Entonces tendremos esto. Y en el nodo C, las dos reacciones también de ese apoyo. Y entonces esta parte del vector de fuerzas tendría esta forma. Esta. ¿Alguna duda con esto? Seguimos entonces. Ahorita vamos a poner ese vector. Ahora vamos con el vector de fuerzas de los momentos de empotramiento. En este caso, lo que vamos a hacer en primer lugar es un análisis por cada barra de la estructura. Para esto, como cuando deducimos el número de barras, ignoramos lo que haya en los extremos de cada barra y únicamente nos vamos a quedar con la carga que esté intermedia en la longitud de la barra. Por ejemplo, en este caso, la primera barra tiene una fuerza distribuida en su longitud. Y la segunda barra, en este caso, pues no tiene alguna fuerza aplicada en la parte intermedia, pues de su longitud. Vemos que en los extremos lo que hice es colocar un empotramiento doble. Entonces, no importando lo que haya en los extremos de cada barra, se ignora y en su lugar ponemos un empotramiento doble, como se está viendo aquí. Entonces, justo aquí es donde entra el formulario. Voy a poner la entrada correspondiente. Denme un instante.
La fórmula que se da para este caso es la que voy a poner aquí. Entonces nos dice que los momentos tienen la misma magnitud de la carga distribuida por la longitud entre 12. Entonces, el valor de la carga distribuida es 5, la longitud es 3. Entonces, el valor de los momentos es el siguiente. Es 3.75, nada más que el del apoyo izquierdo es positivo. Y el del lado derecho es negativo, como lo indica la fórmula. O si ya tenemos un formulario con los diagramitas del sentido de las reacciones, pues eso pues, nos ayuda bastante. Si no, pues como en este caso, pues los signos ya los sabemos interpretar. Después, las reacciones ambas son positivas. Valen 7.5 cada una. Entonces, ya tenemos aquí los resultados para esta primera barra. Para la segunda, como ya se había mencionado, pues no tiene carga, entonces todo es cero. Entonces, el vector de fuerzas de empotramiento lo obtenemos a partir de acomodar estos datos en el mismo orden en cómo acomodamos las fuerzas. Bueno, aquí señalé lo del desplazamiento. Recuerden que habíamos ya dado el vector de fuerzas en los nodos. Lo voy a poner aquí ya explícitamente. Entonces aquí estaba el vector de fuerzas en los nodos. Bueno, aquí está. Ahora, el vector de fuerzas de los empotramientos dobles es este. Bueno, primero vamos a poner los datos del nodo B. Y es donde podría haber pues algún caso donde la otra barra también tenga fuerzas distintas de cero. Entonces lo que se hace en este caso, porque vean que el nodo B es común a las dos barras, en esos casos lo único que se hace es sumar con el signo que le corresponda, pues los valores de las reacciones en ese mismo nodo.
En este caso, dense cuenta pues que nos dio exactamente lo mismo porque del otro lado no tenemos fuerzas, pero si las hubiera, hay que sumar con el signo que les corresponda a las reacciones y el valor de la suma pues, sería lo que pondríamos aquí. En este caso el nodo A pues nada más aparece en una barra, por eso es que vemos los datos también que se colocaron de manera directa. Y en el nodo C, al no haber reacciones debidos a los empotramientos dobles, pues ambas fuerzas son cero. ¿Alguna duda con la construcción de esta parte del vector? Bueno, si no hay dudas, continuamos. Entonces, el vector de fuerzas es la diferencia de estos dos vectores. Que nos dan como resultado esta expresión que tenemos del lado derecho. Después lo único que hacemos es mantener la división si es que fue posible realizarla, que nos indica, bueno, que se nos indica en la matriz ensamblada. Vemos que está entre estos dos nodos, entonces la división estaría acá para este vector y para este otro, esta es la división. Y a la parte superior le ponemos un subíndice alfa y a la parte inferior un subíndice beta. Esto para distinguirlos ya sabemos que en las partes del procedimiento que siguen, pues vamos a ocupar solo las partes etiquetadas de esta manera. Ya teniendo los dos vectores, lo que nos queda por hacer es construir ya la matriz de rigidez, pero bueno, de manera numérica. Lo que iba a decir es que en realidad lo que vamos a hacer es plantear la ecuación fuerza-desplazamiento. Y esto implica, pues, construir la matriz de rigidez de manera numérica. Entonces, por lo ya explicado anteriormente, en este ejemplo, la matriz de rigidez ensamblada se reduce únicamente a la región que tiene los dos subíndices alfa, también el vector de desplazamientos y el vector de fuerzas. Entonces, de la misma forma que se hizo en armaduras, cuando haya expresiones de este tipo, pues lo único que hay que sumar son las partes indicadas. Por ejemplo, K22 de la 1 es esto, y K11 de la 2 es esta otra submatriz. Entonces, ahorita vamos a ver que efectivamente eso es lo que vamos a tener ya en la parte numérica de la matriz con subíndices alfa. Después K21 de la 1, entonces es esta parte, y así sucesivamente. La construcción nos queda de la siguiente manera.
K12 de la 1 es esta parte. Vemos que está aquí. K11 de la 1 es esto. Lo tenemos de este lado. La suma, este término, serían estos 4. Entonces es esta más esta otra. Aquí el único término que no coincide es este. Veamos que los otros, sí, o sea, los otros 3 términos sí coincide la suma, como lo indica esta operación o este término. Bueno, 1.33 más 2, pues es el 3.33. 0.75 más esta cantidad, hay que tomar en cuenta el signo, pues nos da este. Y 0.44 más 0.375 no es 1.15. De hecho es 0.8194. Entonces vean que es el único término que no coincide. Vamos a ver por qué no obtuvimos el mismo valor que se indica aquí de la suma. Eso lo vamos a ver en un momento. Entonces quedamos que era debíamos tener este resultado en el término donde no coincide la suma. Sin embargo, no es que esté mal. Ahorita vamos a ver qué pasó. El vector de desplazamientos con subíndice alfa es este. Y el vector de fuerzas con subíndice alfa, pues es este otro que vemos aquí. Entonces vamos a ver qué sucedió con este término. Cuando construimos el vector, la ecuación fuerza de desplazamiento, es cuando ya consideramos la influencia del resorte en la estructura. Esto se hace de la misma manera que en el método de flexibilidades. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto es una matriz de rigidez. Entonces, en lugar de sumar la flexibilidad, sumamos directamente la rigidez al término correspondiente. Entonces, ubicando la diagonal principal, vemos si al desplazamiento BY le corresponde un resorte. Recuerden que aquí la forma de ver el desplazamiento es con la reacción que se asocia al mismo. Entonces, la reacción de este resorte sería en sentido vertical de esta manera. Entonces, al desplazamiento BY, efectivamente, tiene la influencia del resorte. Entonces, este término debe de modificarse. Después, el giro en B es este término. Vemos que no hay un resorte torsional en ese lugar. Entonces, no hay ningún resorte para el giro en el nodo B. Por lo tanto, ese término no se modifica. Por eso es que la suma coincide en ese término. Y lo mismo podemos deducir para el nodo A. En ninguno de los dos desplazamientos hay algún resorte que afecte el desplazamiento. Entonces, los términos correspondientes no se afectan. Por lo tanto, el término que sí debe de afectarse por el resorte, simplemente se le suma la rigidez
que ya se tiene como dato. En este caso es 1/3. Entonces, sumando 1/3 a esta cantidad, da el punto 1527. Por eso es que no coincidía la suma. Entonces, nuestro sistema de ecuaciones es este. Aquí le tenemos que dejar el indicado el E por I. Y de la misma manera que ya se vio anteriormente, eliminamos las filas y columnas de los desplazamientos que se conozcan. En este caso, solo tenemos un desplazamiento conocido que corresponde al vertical en el nodo A, entonces eliminamos esa fila y esa columna, por eso están con el fondo color rojo. Después de la eliminación nos queda lo siguiente. Entonces, el sistema ya con la eliminación nos queda de esta forma. Y la solución correspondiente es esta. Entonces, ya sabemos que una vez obtenidos los desplazamientos, pues vamos con el cálculo de las reacciones. Antes de pasar a ese cálculo, ¿alguna duda con lo que llevamos? No, profesor. ¿No? ¿Seguimos? Bueno, como vieron, pues la consideración del resorte pues no es nada complicado. Igual si hubiera más apoyos elásticos, pues se colocan en los términos de la diagonal principal de la matriz de rigidez que correspondan. Entonces, vamos con el cálculo de las reacciones.
Para esto, nuevamente, planteamos la ecuación fuerza-desplazamiento, pero ahora con las matrices y vectores que tienen su índice beta, excepto del vector de desplazamientos, porque el vector de desplazamientos con su índice beta, todos los términos, como se puede ver, son iguales a cero. En este caso, pues este vector ya lo conocemos de manera numérica, y como podemos ver, pues en realidad es la solución del sistema que se obtuvo en el paso anterior. Entonces vamos aquí a poner las matrices correspondientes. Bueno, entonces, primero vamos a ver la matriz K alfa beta. Bueno, esta debe ser K beta alfa, no K alfa beta. Bueno, aquí la indicación del nodo C, pues es para toda esta parte. Entonces vemos que de C a B es K21 de las dos, o sea esta. Vemos que efectivamente aquí está. Y de C hacia A es 0, pero vemos que cada submatriz es de 4 elementos, entonces ese 0 debe ser también de 4 elementos. Entonces vemos que efectivamente es esta matriz la que estamos construyendo aquí en los términos con fondo en color blanco. Recuerde que para tener las demás reacciones, además de la matriz K beta alfa, se tienen que agregar las filas que se eliminaron en el paso anterior. Eso lo hacemos en la matriz de rigidez y en el vector de fuerzas. Respecto del vector de desplazamientos, tenemos la solución, pero debemos de regresar al lugar que le correspondían los desplazamientos que eran conocidos. En este caso vean que en la solución el vector original tenía el 0 en la tercera posición, entonces en ese lugar se vuelve a colocar ese desplazamiento y ya los demás términos pues se acomodan según el vector original. Lo vemos aquí.
que efectivamente la solución del sistema sigue este orden. Entonces, ya con la ecuación fuerza-desplazamiento que tenemos, pero ahora para el cálculo de reacciones, llegamos a la siguiente solución. Denme un momento para poner aquí esto. Ujú. Déjame ver nada más si es la operación correcta. Ah, sí, sí, sí es. Después de hacer la multiplicación matricial, tenemos estos resultados. Antes de pasarlos a la gráfica original, estos ya serían la solución, así como está. ¿Perdón? Esa sería la solución. De H no debemos de despejar ese 7.5. Exacto. La solución así como está, pues no es en realidad todavía los resultados definitivos, porque, como bien indicas, hay que despejar algunos términos. Entonces, al despejar, bueno, aquí solo debemos de despejar un término, pero si hubieran más, pues todos los que sean necesarios, pues los despejamos. O sea, todos los términos que sea necesario despejar, lo hacemos. Y ya una vez realizada esta acción, ahora sí, ya tenemos las reacciones. Dense cuenta que es justo lo que estoy haciendo aquí.
Entonces, ahora sí, ya teniendo la solución, la que es, ponemos las reacciones en el diagrama original. CY, recuerden que el nodo sea este, nos dio positivo, es decir, que va hacia aquí arriba. Momento en C nos dio negativo, significa que va horario. Y finalmente la reacción AY nos da de 8.3483. Ahora, ¿qué notan que falta? Un resorte. Exacto. Entonces, dense cuenta que el resorte básicamente lo consideramos aquí, de la forma que ya se explicó, pero no proviene de ninguna fila eliminada ni nada por el estilo. Es decir que con las matrices que ya tenemos no podemos hacer nada. La reacción del resorte se obtiene con la fórmula que ya habíamos proporcionado para flexibilidades. Recuerden que la fuerza en el resorte era menos la rigidez del resorte por el desplazamiento en el resorte. En este caso lo que buscamos es la fuerza, o sea la reacción BY. La rigidez era 1/3, o sea EI sobre 3. Y el desplazamiento en el resorte, pues lo buscamos de la solución del sistema. De estos 4, ¿cuál es el desplazamiento que debemos de considerar? BY. El, El BY, exacto. Porque es el término que modificamos. O si lo queremos ver de otra manera, pues vean cuál de estos desplazamientos corresponde al resorte. Vemos que el resorte está en el nodo B, dirección Y, entonces ese es el desplazamiento que debemos de ocupar. Creo que es más sencillo ver qué término modificamos, y pues ese es el desplazamiento que debemos de usar en este caso. Entonces es menos 13.3383. Este negativo es por fórmula y este pues es el que nos dio de la solución del sistema. Y al hacer el cálculo que se nos indica ahí, nos da lo siguiente. Recuerden que los desplazamientos están divididos entre E por I, entonces este se elimina con el que tenemos de la rigidez del resorte y nos da esto. Entonces, el resultado salió positivo, significa que va hacia arriba también. Y ahora sí, ya tenemos todas las reacciones de la viga. ¿Alguna duda? Recuerden que la comprobación la hacemos a partir de el equilibrio de la solución a la que llegamos. El nodo lo pueden elegir como ustedes gusten. Yo elegiría, por ejemplo, este.
Y las tres ecuaciones de equilibrio deben de cumplirse para afirmar que estamos bien. Si alguna de ellas no lo hace, entonces estamos mal por una sola que no se cumple. En este caso, dense cuenta que la sumatoria de fuerzas en X, como pues no tenemos ninguna fuerza ni nada por el estilo en esa dirección, pues la reacción correspondiente sería 0. Entonces esa automáticamente se cumple y ya nada más nos quedaría verificar la sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos. Esa sería la forma de comprobar. Bueno, como conclusión de este procedimiento, pues vean que lo único que cambia, como se había afirmado también antes, es la construcción del vector de desplazamientos y la fórmula de rigidez pues para la barra que estamos tratando aquí, que es el elemento tipo viga. El resto del procedimiento, como acabamos de comprobar, es exactamente el mismo. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, entonces, ¿seguimos? Tenemos dos opciones, todavía nos queda pues prácticamente la mitad de la clase, una hora, un poquito más de una hora. Tenemos dos opciones. La que yo preferiría es continuar con el siguiente tema, que es marcos, o pues también podríamos iniciar ese tema la próxima ocasión. Se los dejo a que ustedes decidan qué opinan al respecto. La siguiente clase.